Listo, entonces me confirman por favor cuando vean la pantalla. Ya se está viendo, ingeniero. Gracias. Listo, entonces iniciamos con nuestra temática, digamos que principal de este 50, que es la energía solar fotovoltaica. ¿Listo? Eh, ¿Qué antecedentes nosotros tenemos? ¿Sí? Entonces vamos a hacer una comparativa entre las energías convencionales, ¿sí? Algo que se llama la generación centralizada, y las energías renovables o generación distribuida. En las energías convencionales nosotros utilizamos recursos limitados, ¿sí? Dependemos energéticamente de esos recursos, si están, si no están. Eh, digamos que si que por cuánto tiempo los vayamos a contar con ellos. Contaminación local y global, emisiones de CO2 y elevadas y efecto invernadero, cambio climático, ¿sí? El utilizar estas energías convencionales ha llevado a un cambio climático, lluvia ácida, ¿sí? Y emisiones pues no, no deseadas. Esos, digamos que esas son nuestros principales inconvenientes de las energías convencionales que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué ventajas tenemos en nuestras energías renovables? Recursos ilimitados, ¿sí? El sol es ilimitado, el viento es ilimitado, en la biomasa, tanto los recursos, digamos que eh, materiales que nosotros generamos, pues igual nosotros estamos en este planeta, los vamos a seguir generando. ¿Sí? El mar, eh, digamos que de forma ilimitada. Acá en las convencionales tenemos los ríos, ¿no? Entonces los ríos, pues en este momento ya no son ilimitados. Independencia energética, ¿sí? Entonces, como son generaciones distribuidas, digamos que generación distribuida es que es en el sitio donde se genera la energía, en cambio generación centralizada es que hay un sitio lejos de la ciudad y se debe llevar esa energía a una sociedad, a una ciudad. En cambio, esta generación distribuida es en el sitio. En la casa se genera, en la casa del vecino se genera la energía de él, en la casa del otro vecino se genera la energía de esa otra persona. Entonces hay independencia energética. Mejora del medio ambiente, pues reducimos la contaminación, evita emisiones peligrosas, aumenta la seguridad del suministro de energía y fácilmente escalable. Entonces yo puedo tener en mi vivienda, ¿sí? Dependiendo pues el área que yo dependa de ese, de, para la utilización de la implementación de la energía renovable, eh, poder escalar fácilmente. Puedo colocar otro panel, ¿sí? Y con el inversor y con los elementos que ya tengo, fácilmente yo puedo, digamos que aumentar la capacidad de esa instalación, ¿sí? Siempre y cuando pues esté diseñada para ir aumentando escalablemente, ¿no? O sea, una instalación escalable se piensa desde el inicio que va a ser escalable, por lo tanto pues se tienen en cuenta un montón de diseños y de parámetros para su diseño, para su implementación, perdón. Eh, esta grafiquita ya la habíamos visto, pero digamos que cómo se genera, o en términos generales, cómo es la generación de energía convencional. Tenemos una fuente primaria no ilimitada que se debe quemar, ¿sí? De alguna forma, hacer el proceso a calor. Ese calor o ese vapor de aire genera un movimiento mecánico en unos alternadores y esos alternadores, que es la combinación entre el movimiento cinético a energía eléctrica, en esta partecita, ese alternador, pues nos hace el cambio de energía eléctrica, ¿sí? Nos hace la conversión en energía eléctrica. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta fuente primaria pues no es ilimitada, que en este cambio, ¿sí? En esa parte de cambiarlo a calor, en esa
en esas, digamos que quemar ese combustible, esa fuente primaria, pues está contaminando el medio ambiente y que en la transformación de movimiento mecánico en generación eléctrica pues no es una alta eficiencia, ¿sí? No hay una alta eficiencia en esa transformación. La energía solar fotovoltaica. Entonces, en nuestra energía solar fotovoltaica, ¿sí? No térmica, pues nosotros tenemos dos esquemas generales, ¿sí? Hay algunos que tienen variaciones, pero de forma general, eh, digamos que la utilización de esa energía. Entonces, nosotros tenemos un flujo de energía en los sistemas fotovoltaicos. ¿Quién es? Pues el sol que genera una radiación, ¿sí? Entonces, esa radiación, que es energía, ¿sí? Por metro cuadrado, o una potencia por metro cuadrado, la toma el panel solar fotovoltaico y la transforma a través de un efecto que se llama el fotoeléctrico en energía eléctrica, ¿sí? Y tenemos dos sistemas generales. Unos sistemas que están aislados de la red eléctrica, no están conectados al sistema de electricidad, ¿sí? Y otros que sí están conectados al sistema o a la conexión de red eléctrica. ¿Cuál es la característica? Estos sistemas, y donde más han existido implementaciones, pues se han llevado a los sitios donde no hay red eléctrica, ¿sí? Entonces yo tengo mi panel, tengo un regulador de carga que se encarga de sacarle la máxima potencia al panel y cargar las baterías, tengo un inversor, ¿sí? Tengo un inversor y ese inversor pues alimenta las cargas AC, ¿sí? A través del regulador de carga también puedo tener una salida para consumos en DC. Y ese es en general nuestro sistema solar fotovoltaico aislado de la red. Y eso se ha llevado a sitios donde no hay red eléctrica y funciona muy bien y sirve y suple las necesidades. El otro es el sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica. Tenemos nuestro panel, tenemos nuestro inversor, ¿sí? Que toma la energía del panel y la convierte en una señal alterna, pero sincronizado con la red eléctrica. Entonces toma la energía que está produciendo este panel y se la entrega a la red eléctrica. Entonces estos sistemas son muy utilizados en las ciudades, ¿sí? Para disminuir el costo de, digamos que de energía en un hogar, en una vivienda, en un centro comercial, en una industria. Entonces, de esta red eléctrica, pues yo puedo sacar energía para mi casa, pero con los paneles entregarle a la red eléctrica. Entonces, digamos que tenemos un contador bidireccional que nos cuenta cuánto le entregué y cuánto le consumí. Y al final, por una serie de regulaciones y unas leyes y unos decretos, pues nos permiten acogernos a la posibilidad de ser generador y ser carga. Entonces genero, te envío a la red y soy carga y consumo la red y me cobrarán la diferencia, ¿sí? Entonces sistemas aislados en el campus, lugares lejanos y sistemas en las grandes ciudades. Listo. ¿Qué tenemos por acá? La unidad inicial de nuestros sistemas fotovoltaicos es la celda o célula fotovoltaica, ¿sí? Esa célula fotovoltaica, ¿sí? Puede ser de silicio o puede ser de compuestos, ¿sí? Entonces, en silicio pues tenemos metalúrgico, cristalino y amorfo. Por lo general, los paneles de alta potencia son cristalinos y existen dos, los monocristalinos y los policristalinos, ¿sí? Los monocristalinos son un poquito más eficientes que los policristalinos. Estamos hablando que el policristalino puede tener una eficiencia de conversión de energía solar a energía eléctrica sobre el 17-18% y los monocristalinos hasta el 20%, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Su fabricación, ¿sí? Entonces, el monocristalino, ustedes lo ven de esta forma, como no recuerdo el nombre, como digamos que un cuadradito con esquinas, ¿sí? Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hexágono, ¿sí? Un hexágono.
y digamos que es muy limpio. Un hexágono. Sí, señor. Gracias. Ok. Un hexágono, ¿sí? Y es muy limpia la superficie, ¿sí? Ustedes ven muy limpia la superficie. En cambio, un policristalino, ¿sí? Eh, digamos que uno puede ver manchitas sobre el panel solar, sobre la célula, ¿sí? Entonces, más allá de otra cosa, ¿sí? Más allá de otra cosa, les recuerdo porfa que micrófono, porque si no, no los puedo escuchar, ¿sí? Eh, listo, hectaedro, listo, muy bien. Eh, entonces, la principal diferencia es la, digamos que la fabricación, cómo se utiliza, de dónde sale, de ese material de silicio, cómo fue obtenido la célula. Es importante que Tenía una ustedes... pregunta, Sí, qué señor. pena. Tranquilo, dígame. Ahorita que se habla del porcentaje, ¿se refiere a la cantidad de toda la energía solar que le llega, que él es capaz de convertir, Sí. o la que no? No, la que puede convertir. O sea, usted tiene algo que se llama radiación, ya lo vamos a ver. Esa es su entrada al panel y su salida es la potencia que puede entregar el panel. En esa conversión es del 19 al 20%. O sea que la mayoría de la energía no se puede convertir. Exacto, sí señor. Y ya lo vamos a ver, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Listo. Entonces, Gracias. listo, con mucho gusto. Entonces, los paneles monocristalinos y policristalinos, pues esas son, digamos que la diferencia es la forma de fabricación y que uno puede ser, ¿sí? Es un poquito más eficiente que el otro. También en precios, pues el monocristalino es un poco más costoso que el monocristalino es un poco más costoso que el policristalino. Entonces, las mayores de las implementaciones se utiliza policristalino. Ahora, también hay paneles monocristalinos y policristalinos que su dependencia térmica, o sea, los efectos, más bien los efectos térmicos de la temperatura, pues afecta más a uno que a otro en ciertos niveles. Entonces, el policristalino y monocristalino pueden ser más recomendados para sitios más expuestos a más temperatura o a menos temperatura y funcionan mejor. Pero las diferencias son o sea, no es que uno esté hablando de, oye, este es 100% más eficiente, no, o sea, son pequeñas diferencias entre eso. El policristalino, eso sí, muchachos, ese es el que más se van a encontrar en su, digamos, en su vida laboral, si se guían, si se enfocan por este campo. Es el que más se utiliza, como el más comercial, ¿sí? Es el más comercial. Y por su forma, ¿sí? Pues puede juntar más células y ser más eficiente en el área, ¿no? Listo. También tenemos los paneles amorfos, que son los que podemos ver esos panelitos pequeños en la calculadora, o que el panel en una maleta, o que el panel esos que se pueden enrollar, ¿sí? Y las eficiencias son muy malas. Estamos hablando del 10%, 11%, 8%, ¿sí? Entonces, en implementaciones, no mucho, ¿sí? Y pues están obviamente los compuestos. Y de compuestos tenemos monocristalinos y policristalinos igual, pero no solo de silicio, sino puede ser de arsenuro de galio, de nitruro de galio, ¿sí? Esas pruebas con esos componentes, ¿sí? Con esos compuestos, se ha logrado el 40%. Por ejemplo, en nitruro de galio y arsenuro de galio creo que han llegado hasta el 40%. Pero pues como es tecnología emergente, tecnología que se está desarrollando, pues es un panel muy costoso, ¿sí? Estamos hablando de paneles muy costosos. Comercialmente, silicio policristalino, silicio monocristalino. Eso es lo que podemos implementar en el momento. Celda solar fotovoltaica, ahora sí. ¿Cómo funciona, en términos generales, nuestro panel solar? Nuestro panel solar llega a una luz en forma de radiación y tenemos acá nuestro modelo general del panel, ¿sí? En donde tenemos un diodo, ¿sí? En antiparalelo a una fuente de corriente, y esa fuente de corriente pues va a tener unas pérdidas por esta resistencia RSH y una resistencia RS, ¿sí? Como digamos que tenemos una fuente de corriente y tenemos un divisor,
pues dependiendo la carga, pues va a haber una corriente de la celda, ¿sí? Entonces, dependiendo la carga que nosotros coloquemos acá, pues va a existir una corriente de la celda. ¿Por qué? Porque esta corriente que sale de acá, ¿sí? Pues se va a dividir digamos que en ese circuito resistivo. Entonces sí es importante que si ustedes colocan otra carga, van a tener otra corriente. No es una corriente constante, no es una fuente de corriente. Si colocan otra carga, pues van a tener otro voltaje. Y esto se trata de esta gráfica, ¿sí? Ustedes van a tener una relación de corriente de celda versus voltaje de celda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito, ¿sí? Como hay una gráfica, yo necesito ubicarme en el punto de máxima potencia de la celda. O sea, dependiendo la carga que yo coloque acá, pues voy a consumir una potencia. Entonces necesito colocar la carga que le pida la máxima potencia que puede entregar el panel. Porque si no, ya no vamos a tener el 19-20% de eficiencia con el panel, sino el 8, el 10, el 5, ¿sí? Si no hacemos algo que se llama búsqueda del punto de máxima potencia del panel, que eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿listo? Entonces, en ese punto pues va a existir una corriente de punto de máxima potencia y un voltaje de punto de máxima potencia. Y el panel tiene dos regiones, una donde la corriente es constante y otra donde la tensión es constante. Entonces el panel se puede comportar como una fuente de corriente o como una fuente de voltaje. ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes también sepan del panel solar? Que el panel solar pues va a tener una corriente de cortocircuito, o sea, como es una fuente de corriente, ¿sí? Y miren la característica de nuestro circuito, pues yo puedo colocar acá un cable, o sea, hacer un corto, hacer un corto y no va a dañar el panel, porque va a fluir una corriente por RCH y una corriente por RS. ¿Sí? Y ustedes le pueden unir el más y el menos del panel y no se va a dañar, tranquilo, no se va a dañar. Entonces van a tener una corriente de cortocircuito que será la corriente máxima que pueda entregar el panel y un voltaje de circuito abierto. ¿Qué es el voltaje de circuito abierto? Cuando ustedes no tienen nada conectado en la carga, cuando los terminales están abiertos. ¿Listo? Entonces, corriente de cortocircuito, corriente en el punto de máxima potencia, voltaje en el punto de máxima potencia y voltaje de circuito abierto. Características del panel, ¿listo? Ahora hablamos con el compañero del tema del compañero. Espectro aprovechado, ¿sí? Entonces, digamos, un módulo, ¿sí? O sea, acá, digamos que un módulo puede estar dentro de los 130 vatios que aprovecha de potencia. ¿Cuáles son, digamos que el espectro solar en relación de longitud de onda y de energía, ¿sí? Entonces comenzamos desde los 300 nanómetros hasta los 1200 nanómetros, ¿sí? Y acá hablamos, mira, entonces nuestros paneles, ¿sí? Amorfos utilizan desde los 300 nanómetros hasta los 700 nanómetros y el monocristalino, ¿sí? Y en general los cristalinos, ¿sí? Utilizan desde los 700 hasta los 1200 nanómetros, ¿sí? Entonces, por eso de toda la energía, de todo el espectro solar, solamente estoy utilizando este pedacito. Por eso el resto, ¿sí? No se utiliza y hablamos del 20% de eficiencia. Cuando ya logremos desde los 300 nanómetros hasta los 1200 nanómetros, ¿sí? Pues lograremos mejores eficiencias con los paneles, ¿sí? Pero pues digamos que no somos afortunados en contar con esa tecnología que pueda aprovechar todo el espectro solar, ¿sí? El compañero que participó ahorita. Sí, ingeniero. Listo, entonces ahora nosotros tenemos unos parámetros de la celda, ¿sí? Acá quiero hacerles digamos que una aclaración. Vamos a ver estos parámetros de la celda, ¿sí? ¿Sí? Pero esto también es replicable cuando ya hablamos de un módulo,
¿sí? Entonces, para que lo tengan presente en las siguientes diapositivas. ¿Listo? Entonces, en los parámetros de la celda, pues va a existir lo que hablamos. Corriente de cortocircuito, voltaje de circuito abierto, corriente en el punto de máxima potencia, voltaje en el punto de máxima potencia y la potencia en el punto de máxima potencia. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos ver acá? En nuestra gráfica, ¿no? Esta es una gráfica de corriente versus voltaje. Corriente versus voltaje. Y esta otra de acá es una gráfica de potencia versus voltaje, en donde nosotros vamos viendo cómo va aumentando la potencia, a medida que va aumentando el voltaje de la celda. Y cuando yo llego al voltaje de punto de máxima potencia y lo supero, entonces comienza a disminuir la potencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Estar siempre en el punto máximo de la función de potencia. ¿Listo? Esta potencia, ¿sí? Esta gráfica, pues fue la resultante de multiplicar corriente por voltaje, ¿no? Es sencillo de verlo. ¿Listo? Entonces, acá, los parámetros son entregados por los fabricantes, estos de acá. Pueden estar en condiciones estándar de operación, STC, o en condiciones normales de operación, que es NOCT. ¿Listo? Para eso, pues nosotros tenemos que saber en qué pruebas, o sea, qué son condiciones estándar de operación y qué son condiciones normales de operación, ¿sí? Las condiciones estándar de operación están dadas bajo 1000 vatios sobre metro cuadrado de radiación, de irradiancia, 1.5 atmósferas de presión y 25 grados Celsius de temperatura en el módulo, ¿sí? En la celda, ya en la celda solar fotovoltaica, ¿sí? Esas son las características de nuestras condiciones estándar de operación. Las condiciones los test de la condición normales de operación están dados bajo 800 vatios sobre metro cuadrado, 1.5 atmósferas, y acá yo cometí un error. No es temperatura del módulo, ¿sí? No es temperatura del módulo, sino es temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre las condiciones estándar de operación y las normales de operación? Que las normales de operación controlaron la temperatura ambiente, en cambio en las de estándar controlaron la temperatura en el módulo. Esa es la gran diferencia. Y ya vamos a ver por qué cada uno de esos test nos sirve para nuestro análisis y nuestro diseño de sistemas solares fotovoltaicos. Una pregunta. Sí, señor. O sea que entonces en lugares muy calientes no se pueden utilizar celdas fotovoltaicas. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios más, digamos que, o que son los sitios ideales para poder implementar instalaciones solares fotovoltaicas que sean más, digamos que, eficientes y sean viables esas instalaciones? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la materia. Ok, gracias. Vale. Listo, entonces acá. Efectos de la temperatura y la radiación. Entonces vamos a iniciar con los efectos de la temperatura, ¿sí? Esta es una gráfica, ¿sí? O sea, gráficas de corriente-voltaje, ¿sí? Ustedes deben cambiar su chip, que ahora nos vamos a concentrar en las gráficas de corriente-voltaje y potencia-voltaje en nuestros paneles. O sea, nosotros no solamente vamos a tener en cuenta números, sino también las gráficas. Entonces es muy importante que lo tengan presente, ¿listo? Estas gráficas están dadas bajo diferentes bajo diferentes temperaturas. Si ustedes se dan cuenta, el efecto de la temperatura en la corriente del panel no es tan marcado, ¿sí? O sea, yo puedo tener el panel a 0 grados Celsius versus 75 grados Celsius y la diferencia no es mucha. Estamos hablando de 0,7 amperios en 8 o 9 amperios. O sea, no estamos hablando del más del 8%, ¿sí? En cambio, miren que en el voltaje de circuito abierto, ¿sí? En el voltaje de circuito abierto, sí hay un cambio notorio, ¿sí? Yo puedo tener con 75 grados Celsius 30 voltios de circuito de voltaje de circuito abierto versus 42 voltios de voltaje de circuito abierto con 0 grados Celsius.
Y acá, y miren que eso también, ¿qué va haciendo? Eso va haciendo que nuestro punto, que está más o menos por acá, y después viene por acá, y después viene por acá, y después viene por acá, cambie nuestro punto de máxima potencia. ¿Sí? Va cambiando nuestro punto de máxima potencia. ¿Sí? Ahí va cambiando nuestro punto de máxima potencia. Este, que es el cuarto, 2 y 1, el punto de máxima potencia 4 es mayor la potencia al punto en el punto 1. ¿Sí? Por lo tanto, es mejor tener el panel en un lugar más frío, por decirlo así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos encontrar, sí, que es algo importante, cómo podemos encontrar la temperatura a la cual está la celda? ¿Sí? Entonces, la temperatura en la cual está la celda, depende de la temperatura ambiente, depende de la radiación que es E y depende de una temperatura normal de operación. ¿Sí? Entonces, ahí es súper importante saber en qué temperatura está la celda porque ya puedo determinar cuánta potencia podré sacar del panel. Ese es importante. Entonces, vamos a ver por acá. Creo que yo todavía no los he invitado a la carpeta de Dropbox. ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero, la invitación ya, ¿Sí? ya la hizo. Ah, bueno. Sí, señor. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Entonces, acá tenemos una hoja de especificaciones de un panel. ¿Sí? Tenemos una hoja de especificaciones y acá tenemos, entonces, miren. Nuestras características, ¿sí? En condiciones estándar de operación. 1000 vatios sobre metro cuadrado, 25 grados en el módulo, 1.5 atmósferas. Entonces, para esta referencia, que es el KU265, tenemos que la máxima potencia, o sea, la potencia en el punto de máxima potencia será 265 vatios. Voltaje en el punto de máxima potencia, 31 voltios. Corriente en el punto de máxima potencia, 8.55 amperios. Voltaje de circuito abierto, 38.3. Corriente de cortocircuito, 9.2. Y pues tenemos un porcentaje de tolerancia. ¿Sí? Ahora las características del panel en condiciones normales de operación. ¿Sí? Tenemos 800 vatios sobre metro cuadrado, 20 grados Celsius de temperatura ambiente, miremoslo acá, ambiente, y 1.5 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura, con esas características, cuál es la temperatura de la celda? Porque acá estamos hablando de temperatura ambiente. Entonces la temperatura de la celda con estas características es de 45 grados. ¿Sí? ¿Cuánto de potencia podré obtener? 191. 27.9 voltios de voltaje de circuito abierto. 6.85 amperios de corriente en el punto de máxima potencia. Voltaje de circuito abierto 35 voltios. Corriente de cortocircuito 7.49 amperios. ¿Sí? Y eso es muy importante porque miren acá en nuestra presentación. Si yo quiero saber cuál es la temperatura en la celda, ¿sí? Con cualquier condición, ¿sí? Con cualquier condición, pues necesito primero saber la temperatura ambiente, ¿sí? La temperatura normal de operación me la da la hoja de especificaciones, ¿cierto? Ya la tengo. Y también depende, o sea, la temperatura de la celda también depende de la radiación. Entonces, para normalizarla, como las condiciones estándar de operación están dadas en 800 vatios sobre metro cuadrado, pues divido esa radiación, ¿sí? La incidente en el panel, sobre 800 para poderla normalizar. Entonces, podré encontrar cuál es la temperatura en la celda para cualquier temperatura ambiente y cualquier radiación. ¿Sí? ¿Es claro esa partecita, muchachos? Ingeniero, no me queda claro el valor de temperatura normal de operación del panel. ¿Está en la hoja de datos? Sí, miremosla acá, mire. Acá está. Y la entregan sí, todos los datasheets la entregan. O sea que, es que no entiendo esa parte, o sea,
ese panel solar por lo general, o sea, su temperatura de operación es de 45 grados centígrados. Mire, si usted lo expone a 800 vatios sobre metro cuadrado y la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, la temperatura en la celda va a ser de 45 grados. ¿Sí? Ahora, si usted dice, mire, yo tengo otras condiciones, ¿sí? Tengo otras condiciones, ¿sí? Tengo otra temperatura ambiente, tengo otra radiación. Entonces yo puedo encontrarlo, ¿sí? Yo puedo encontrar qué temperatura va a estar en el panel, teniendo en cuenta que, digamos, si nosotros vamos a comprobar esos datos, ¿sí? Entonces, mira, yo tengo que la temperatura ambiente son, perdón, disculpen un momento, a ver. Entonces, la temperatura ambiente es de 20 grados, que es lo que nos dicen que hacen la prueba. La temperatura normal de operación, ¿sí? Qué pena con ustedes porque me toca escribir. La temperatura normal de operación es 45 grados, ¿cierto? La radiación incidente, ¿sí? Es de 800 vatios sobre metro cuadrado, ¿sí? Opero, entonces tengo 20 grados más 45 menos 20, 25, 800 sobre 800, 1, o sea, este 25 por 1, y tengo que la temperatura en la celda será de 45 grados, ¿sí? Comprobé que la temperatura de la celda en esas condiciones es de 45 grados. Ahora, si yo ya no tengo, mire, Cristian, si yo ya no tengo esas características, ¿sí? Esas características, si no tengo temperatura ambiente, 30 grados, la temperatura normal de operación me la da el panel, ¿sí? En condiciones normales, 45. La radiación incidente es de 700, no lo llamemos así porque si no, no lo puedo hacer rápido. Digamos que la radiación en ese punto fue de 1600 vatios sobre metro cuadrado. Entonces operemos. 30, 45 menos 20 es 25 por 1600 vatios sobre 800 vatios sobre metro cuadrado me da 2, ¿cierto? Esto es más, me da 2. Entonces yo voy a tener que el panel va a estar a una temperatura de 30 más 25 por 2, 50. O sea, la temperatura en la celda estará a 80 grados Celsius, ¿sí? Y eso que la temperatura ambiente es de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo que me aumentara mucho la temperatura en la celda? La radiación. Entonces, tengo, digamos que la temperatura en la celda también se ve afectada por la radiación, ¿sí? Miren que o sea, la temperatura ambiente solamente subió 10 grados, pero gracias a la radiación, pues hubo un aumento muy grande en la temperatura de la celda, ¿sí? Y yo puedo tener temperaturas ambiente de 20 y tener la célula o celda midiendo su temperatura y estar muy alta, ¿sí? Porque eso también depende de la radiación. ¿Listo? ¿Sí es más claro, Cristian? Sí, señor, gracias. ¿Listo? Ingeniero, Sí, señor. una preguntita, sea que de acuerdo a la fórmula y de acuerdo también a la gráfica, a mayor temperatura con esto, entonces el voltaje es mayor, pero lo que baja considerablemente de acuerdo a la gráfica es la corriente, ¿cierto? O el valor de la corriente. Listo, entonces, digamos, el efecto de la temperatura, ¿sí? El efecto de la temperatura es un efecto, digamos que complejo, ¿sí? Es un efecto complejo porque afecta positivamente al voltaje, pero afecta negativamente a la corriente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo ese efecto de la temperatura, también de la radiación unidas, porque si ustedes se dan cuenta, la temperatura de la celda depende de la temperatura ambiente y depende de la radiación, ¿sí? Entonces, la radiación me ayuda a producir más corriente, pero también me ayuda, digamos que a aumentar la temperatura de la celda, que no es bueno, ¿sí? Que no es bueno en términos generales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo tratar ese tema de temperatura y radiación a la vez, ¿sí?
¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a observar. Miren, ya acabamos de demostrar que si aumenta la radiación, aumenta la temperatura en la celda. Pero si aumenta la radiación, aumenta la corriente del panel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1000 vatios sobre metro cuadrado, voy a tener, digamos que una corriente de cortocircuito de 8 amperios. Pero si el panel está expuesto a 200 vatios sobre metro cuadrado, no alcanzo a tener una corriente de 2 amperios para ese panel que estamos viendo ahí genérico. ¿Sí? Entonces, la radiación me ayuda a aumentar la corriente, ¿cierto? A aumentar la corriente del panel, pero también me aumenta la temperatura en la celda, que no es algo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a especificar esa dependencia térmica a través de unos coeficientes. Entonces vamos a tener un coeficiente de temperatura, ¿sí? Coeficientes de temperatura, de corriente, coeficiente de temperatura de voltaje y coeficiente de temperatura de potencia. ¿Listo? Y cómo nos afecta nuestra potencia, nuestra corriente y nuestro voltaje esa temperatura. Entonces de nuevo nos vamos a ir a nuestro panel solar y por acá los coeficientes también los dan los fabricantes. Entonces, coeficiente de potencia. Mire que es un coeficiente negativo. Lo estamos manejando en porcentaje, ¿no? Es un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la temperatura, la potencia disminuye. Ya, principal. Si un panel está expuesto a más temperatura, es menos eficiente. Ya, una característica que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, nuestros paneles deben estar en temperaturas, entre menor temperatura mejor. ¿Listo? ¿Cómo afecta el voltaje? Afecta el voltaje también negativamente. ¿Sí? Negativamente. ¿Cómo afecta a la corriente? Él afecta, digamos que positivamente. Si aumenta la temperatura, aumenta la corriente. Pero miren que en porcentajes, acá hablamos del 0,45 y en corriente estamos hablando de 0,02%. ¿Sí? Entonces no es como, digamos que aumente tanto la corriente para compensarlo. Entonces lo podemos observar acá. Él afecta en un 0,48% al voltaje y a la potencia en un 0,45% negativamente. Entonces lo principal es que nosotros no, digamos que requerimos, ¿sí?, que los paneles pues funcionen a menor temperatura, porque no nos ayuda en nuestra potencia. Y lo que nosotros requerimos en un panel es que entregue más potencia, así de sencillo. ¿Listo? Qué pena que no sé por qué se les dio por martillar justo a la 1 de la tarde, acá cerca de mi casa. Bueno, entonces, nosotros tenemos unas expresiones generales, ¿sí? Unas expresiones generales de los coeficientes de temperatura para los paneles. Entonces tenemos nuestro ítem general de potencia, de corriente en el punto de máxima potencia en condiciones estándar de operación, ¿sí? Para poder encontrar cuál sería la corriente, ¿cierto? Cuál sería la corriente en el punto de máxima potencia a X temperatura, ¿sí? Ya no a 25, sino a 40, bueno, lo que sea. Pues primero tenemos que saber la temperatura en la celda, que ya la hallamos previamente, ¿sí? Y pues aplicamos esta formulita que es sencilla, ¿no? O sea, simplemente es como una factorización para poder identificar cuánto perdió o cuánto ganó en temperatura en la celda. Y pues está referida a los 25 grados Celsius, que es donde tenemos digamos que el punto de referencia en condiciones estándar de operación. Entonces la corriente aumentará porque este coeficiente es positivo, ¿sí? El voltaje disminuye porque este coeficiente es negativo y la potencia va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente es negativo. ¿Cómo es la única forma que aumente? Pues que la temperatura en la celda esté por debajo de los 25 grados. Entonces este ya será negativo y este será negativo y se cancelará, ¿sí? Esa es la única, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la realidad, pues es que la temperatura en la celda va a estar más alta de los 25 grados. Porque la temperatura en la celda será mayor de la temperatura ambiente. Entonces la única forma que nosotros tengamos menos de 25 grados en la celda es que la temperatura ambiente esté cercana a cero, ¿sí? Esa es
digamos que la complejidad en ese tema de temperatura. Pero lo que debemos saber es que en términos generales es que la potencia del panel se reduce por no contar con la temperatura ideal en el panel, ¿sí? O en la celda. Entonces, como no contamos con esa temperatura en la celda ideal de 25 grados Celsius, si no es mayor, entonces se reducen estos coeficientes, digamos que estas características de nuestros paneles. Entonces ya no será un panel de 265 vatios, sino será un panel de 200, de 150, de 100, de 50, dependiendo a cómo lo estemos, a qué características los estemos exponiendo. Tenía una pregunta. Sí, señor. ¿No es posible utilizar un disipador en el panel para que la temperatura en la celda sea menor y con eso la potencia no se disminuya? Lo que pasa es que si, digamos, los paneles tienen una placa que intenta disipar un poco la temperatura, y por eso acá ya nos entregan como una cierta temperatura de la celda, ya con su construcción física y sus pruebas y todo. Lo que pasa es que no se puede agregar un disipador muy grande o una placa muy grande porque es más espacio, y si yo necesito más espacio, pues ya no será digamos que ya no estoy aprovechando el área de la instalación. Entonces para una celda necesitaré más espacio, por lo tanto será menos eficiente, porque ¿cómo mido la eficiencia? Si la radiación es vatios sobre metro cuadrado, pues la eficiencia es cuántos vatios estoy aprovechando por metro cuadrado de la célula. Y si aumento ese espacio, esa área de la célula, pues igual no será eficiente. Ok, gracias. Vale. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Sino que es que no se ve muy bien que digamos. Sí, más bien veámoslo acá en la carpeta en Dropbox. Creo que está acá una documentación. Acá está. Entonces acá en documentación curso de energías renovables, ustedes van a encontrar unas hojas de especificaciones de unos datasheets, pero van a encontrar 8 modulitos de un curso de energía renovable. ¿Listo? Entonces ya les muestro, ya les digo de qué se trata cada uno. ¿Por qué? Porque necesitan ir leyendo. ¿Listo? Listo, entonces tenemos por acá nuestra unidad 1 y es una introducción. ¿Sí? Esta introducción nosotros ya la hicimos de forma general. Si ustedes quieren profundizar, si ven que las gráficas están ahí, si ustedes quieren profundizar, entonces ahí hay lecturas y digamos que temática que pueden leer acerca no solo de la energía solar fotovoltaica, sino también sobre las energías eólica, geotérmica y otras energías renovables. ¿Listo? Entonces la primera unidad es introductoria. ¿Listo? La segunda unidad ya habla de las células solares fotovoltaicas, ¿sí? Eso es lo que nosotros acabamos de ver de forma general, ¿sí? Perdón, por acá. Y vamos a ver ¿sí? Lo que les aconsejo es que por favor pues no rotar este material, porque pues es de un curso. Entonces sí, les pido el favor que lo guarden para ustedes, ¿sí? No rotarlos, por favor. Ingeniero, yo estaba revisando y bueno, la electrónica de potencia del grupo ya la compartió, pero la del ¿no? Entonces ya ahorita reviso. Si encima está en la misma carpeta, o sea, en la de Dropbox hay dos carpetas, una de potencia y una de electricidad. Sí, están aparte, ¿sí? Listo, entonces este segundo módulo, que ven aquí, tengo acá, es de células solares fotovoltaicas, la segunda unidad, ¿listo? La tercera unidad ya es de módulos
ya es de módulos, ¿sí? Cómo se unen, pero es que quiero mostrarles el ejemplo, qué pena con ustedes. Este es nuestro ejemplo. Listo. Entonces, tenemos un panel A65M y uno 75M. Tiene estas características, ¿sí? Tiene estas características. Entonces nos dicen, mire, utilizando una hoja de Excel con las ecuaciones que vimos en la presentación y utilizando los datos del módulo A75 se obtiene la siguiente tabla que incluye la corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto, bueno, bla, bla, en diferentes temperaturas. Entonces, vamos a analizarlos. Efectos de la temperatura en los parámetros del módulo. A 0 grados en la celda, ¿no? Celda, no temperatura ambiente, sino celda. Mire que a menor temperatura, más potencia y más voltaje de circuito abierto. Entonces, ¿qué podemos observar? Mire, más potencia, aumentó la temperatura en la celda, disminuyó, aumentó la temperatura en la celda, disminuyó, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes deben tener en cuenta. Si aumenta la temperatura ambiente o la radiación, va a aumentar la temperatura en la celda y va a disminuir la potencia, ¿sí? O sea, digamos que la idea sería sitios donde la radiación sea alta, ¿sí? Y la temperatura ambiente sea baja para poder compensar un poquito ese aumento de temperatura debido a la radiación, a la misma radiación de por sí. Entonces, sitios así conocen, creo que viven en un sitio así, como lo es Tunja, ¿sí? Como lo es toda esta zona, donde la temperatura ambiente es baja y la temperatura y la radiación es alta. Entonces podemos, digamos que generar una buena potencia con los paneles. ¿Listo? Qué pena con ustedes por el ruido, qué pena de verdad. Bueno, acá tenemos entonces, como en los datos del panel no nos aportan el coeficiente de potencia, solamente el de circuito, el de corriente y el de corriente y el de voltaje. Entonces nosotros podemos encontrar el coeficiente el coeficiente de potencia, ¿sí? ¿Cómo? El coeficiente sobre el valor de la corriente de cortocircuito, el coeficiente de corriente sobre el valor de corriente de cortocircuito, el coeficiente de voltaje sobre el valor de voltaje de circuito abierto, ¿sí? La temperatura normal de operación del panel, ¿sí? menos 25 por la potencia nominal del panel en condiciones estándar de operación, y tenemos, ¿sí? Gracias a esa característica, tenemos que la potencia del panel a 50 grados Celsius serán 67.1 vatios, ¿sí? Perdimos cerca de 8 vatios, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos encontrar la corriente de cortocircuito a 50 grados? La aplicamos nuestra ecuación normal, ¿no? Y tenemos que nuestra corriente de cortocircuito va a aumentar 0.05 amperios, porque en condiciones estándares de 4,8, a 50 grados será de 4,85. Ahora el voltaje de circuito abierto a 50 grados Celsius. Inicialmente el voltaje era de 21 voltios. Por ese aumento la temperatura va a disminuir a 18,57. ¿Listo? Esos son los efectos de la temperatura en nuestros paneles, ¿sí? ¿Qué se aplicó? Mire, se aplicó para poder encontrar la temperatura en la celda, ¿cierto? Entonces dicen, otro punto, qué pena con ustedes. La temperatura en la celda, ¿sí? La temperatura en la celda, ¿cuál será la temperatura en la celda para estas temperaturas ambiente? Entonces, pues aplicamos nuestra fórmula, ¿sí? General de
de temperatura en la celda, en la cual tenemos nuestra temperatura normal de operación, ¿sí? Perdón, sí, nuestra temperatura normal de operación, menos los 20 grados por la radiación incidente, ¿sí? Que son 1000 vatios sobre metro cuadrado, y encontramos cuál será la temperatura en la celda. Entonces acá vemos que a 10 grados disminuyó la temperatura en la celda, porque normalmente en condiciones estándar de operación es de 47. Por lo tanto, a 10 grados disminuye, a 25 aumenta, 58, y a 35 llega hasta 68 con 75 grados Celsius, ¿sí? Entonces ahí podemos observar, ¿sí?, que cada 15 grados, ¿sí?, pues tendremos un aumento de más o menos unos 15, entre 10 a 15 grados en nuestra temperatura de la celda. ¿Listo? Ese es, digamos que lo principal. ¿Listo? Ahora, ese era nuestro ejemplo de efectos en la temperatura. Y por acá tenemos los módulos o paneles solares fotovoltaicos, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo tener un módulo, ya el que ustedes ven físico en cualquier lugar del país? ¿Cómo se construye? Pues se construye uniendo células fotovoltaicas, tanto en paralelo como en serie, ¿sí? Entonces, en paralelo yo las uno para tener más corriente, y en serie las uno para tener más voltaje. Entonces un panel podrá estar unido con, o tendrá conexiones en, perdón, entonces podrá tener conexiones en serie y conexiones en paralelo, tanto para aumentar la corriente de la célula, o sea, obtener mayor corriente en el módulo y tener mayor voltaje. Entonces tendremos uniones de serie y paralelo. ¿Listo? Y se comportan igual que una fuente tradicional. Suma en serie y suma de corrientes suma de voltajes en serie y suma de corrientes en paralelo. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos por acá, ¿qué es un campo solar fotovoltaico? Entonces, ese campo solar fotovoltaico es la asociación de módulos. Entonces tenemos células que se unieron para convertirse en módulos y módulos que se unieron para convertirse en campo solar. Entonces yo tendré la unión de módulos en serie para aumentar la tensión del campo solar, y tendré módulos en paralelo para aumentar la corriente del campo solar, ¿sí? Y así tener una potencia del campo solar total, máxima. ¿Listo? Ese es un campo solar, la unión de varios módulos fotovoltaicos. Diagrama general, ¿sí? Tenemos un diagrama general de un campo solar fotovoltaico. Nosotros podremos tener ramas conectadas en paralelo, ¿sí? Esta es una rama, y podremos unirlo con otra rama, ¿sí?, en serie para aumentar el voltaje, que es algo que ustedes deben tener claro. Si ustedes definieron una rama con 5 paneles, pues la otra rama también debe tener 5 paneles, ¿sí?, porque esta fuente y esta fuente deben ser de la misma corriente para que se puedan sumar. ¿Listo? Entonces, yo tendré ramas de paneles en serie que uniré n veces para aumentar el voltaje. Entonces acá tengo una rama de paneles en paralelo, otra rama en paneles en paralelo, otra rama con los paneles en paralelo, y las estaré uniendo para aumentar el voltaje. ¿Cuál es la corriente total? Mire, la corriente del campo solar será la suma de la corriente de los paneles que estén en paralelo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan que estas ramas, ¿sí?, deben ser exactamente idénticas y con el mismo panel. No puedo colocar acá uno de 30 y acá uno de 50 y acá uno de 200. No deben ser, todos los campos solares son de exactamente el mismo panel, ¿sí? Eso es ideal y lo principal en su diseño.
La radiación, entonces tenemos la radiación, pues esta radiación que nos llega a nuestro panel se puede ver afectada por diferentes, digamos que por diferentes efectos, ¿sí? Una son los obstáculos, ¿sí? Otra es el movimiento terrestre y otra es la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son los problemas para poder aprovechar también la radiación? Pues que exista un obstáculo, ¿sí? Entonces, una casa que esté tapando el panel, ¿sí? O algún elemento. Otra es el movimiento terrestre. Entonces, como la Tierra se va moviendo, entonces pues no tenemos la misma radiación durante todo el año. Y la otra es la radiación que llega a la Tierra y se refleja en la atmósfera, ¿sí? Es normal. Entonces, para eso pues tenemos una radiación global, ¿no? Que es la radiación que incide en los módulos, tanto directa como difusa, ¿sí? Y eso pues es la radiación total que llegan que podemos obtener, ¿sí? Entonces en la atmósfera existirá dos, ¿no? La que atraviesa la atmósfera y la que pues se regresa digamos que al espacio. De esta atmósfera, la que logra llegar a la Tierra, pues tendremos también dos formas, una difusa y una directa, ¿sí? Entonces esa directa y esa difusa es la radiación total, ¿sí? Y esa radiación total la podemos analizar más fácilmente como con tablas de horas de sol pico. ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Durante cuánto tiempo tuve 1000 vatios sobre metro cuadrado? Eso es lo que es una hora de sol pico. ¿Cuántas horas tuve, o las horas de sol pico, cuántas horas tuve una radiación de 1000 vatios sobre metro cuadrado? ¿Listo? Y pues también de ahí va el aprovechamiento por la inclinación y la orientación de los paneles. Listo, ahora sí. Entonces, por acá tenemos la radiación directa, ¿sí? Que pega en el suelo y se refleja, la radiación directa al panel o la radiación difusa, ¿sí? Que es producto de la atmósfera. Y pues podemos ver acá la bóveda terrestre, ¿no? Acá podemos ver unos ejemplos. Tenemos un panel, ¿sí? a 25 grados Celsius y 200 vatios sobre metro cuadrado, otro panel a 18 grados y 200 vatios sobre metro cuadrado. ¿Y cuál produce más potencia? ¿Sí? Perdón, ¿cuál produce más potencia? Este produce 14.6 y este produce 15. ¿Por qué? Porque la temperatura, la radiación está igual, pero la temperatura en el módulo sí bajó 7 grados. Ahora, tenemos una temperatura ambiente mayor, 30 grados, pero tenemos una radiación mayor, 900 vatios sobre metro cuadrado. ¿Cuánto puedo producir con el panel? 57.4 vatios, ¿sí? Entonces, ese efecto, aunque la radiación aumentó y la temperatura ambiente aumentó, ese efecto de la radiación de ser tan alta nos aumentó también la potencia del panel, ¿sí? Aunque, ¿qué sería mejor? Pues que yo tuviera esta misma radiación en un sitio donde la temperatura ambiente fuera 15. Entonces, fijo, produzco más, ¿sí? Esos son efectos. Este es para un panel A75, ¿listo? Acá vemos cómo pues hay una trayectoria anual y una trayectoria diaria, ¿sí? Del Sol que va a afectar nuestro panel. En la zona en donde nosotros vivimos, esta trayectoria anual no es tan, digamos que no se siente tanto, ¿sí? O sea, para nosotros diciembre y junio pues es más o menos lo mismo en términos de la radiación, ¿sí? ¿Dónde se nota muchísimo? Pues en los extremos del planeta, en el norte y en el sur, ¿sí? Porque en diciembre pues no tendrán nada de sol en el norte y en junio es donde más sol tienen, más expuestos al sol están, ¿listo? Y pues obviamente la trayectoria diaria, que esa sí nos afecta a todos, ¿sí? Porque pues 6 de la mañana al mediodía es donde hay más incidencia del sol y en la noche pues ya no hay, ¿listo? Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De lo que es una hora de sol pico, ¿sí? Entonces yo tengo una radiación, ¿sí? Tiene este comportamiento, va aumentando, y yo quiero saber cuántas horas de sol pico tiene esa radiación, ¿sí?
esa función de radiación. Entonces, ¿qué hago? Encuentro la integral, ¿sí? Encuentro el área bajo la curva de esta función y la divido en 1000 vatios sobre metro cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando esta gráfica a un rectángulo con base X horas, ¿cierto? Esas X horas serán las horas de sol pico, que es durante cuántas horas tuve 1000 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo encontrar, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar esas horas de sol pico? Integro esta función y la divido entre 1000. Y ahí encontraré las horas de sol pico. ¿Listo? En instalaciones, entonces tendremos pues digamos que unas correas, unas vigas, digamos que unos cimientos para que puedan soportar el peso de un panel. ¿Alguien sabe cuánto puede llegar a pesar un panel? Depende del tamaño, ¿no? Sí, pero digamos un panel de 200 vatios, 300 vatios, digamos que el que utilizan en las instalaciones solares, en las instalaciones domiciliares. ¿Alguien sabe? Por ahí unos 15 kilos, por ahí. Entonces, en este panel, el panel Kyocera, pesa 19 kilos, ¿sí? 19 kilos para una potencia de 265 vatios. ¿Listo? Entonces, esa estructura, ¿sí? Esa estructura debe soportar ese peso. Y no estamos hablando de 19 kilos. Estamos hablando que si vamos a colocar una estructura de 10, pues serán 190 kilos. Y esa estructura lo debe soportar. ¿Sí? En la parte civil, pues se ve mucho esa parte de la instalación y de los cimientos y de la estructura. Y otra cosa muy importante es cómo se diseñan las estructuras para, digamos que para hileras de paneles. Entonces yo tengo un panel, ¿sí? ¿Y qué es lo principal? Pues que este panel no le debe hacer sombra a este panel o a esta fila completa. Entonces pues ahí acudimos a Pitágoras y lo único que hacemos es hacer proyecciones de triángulos para saber cuál es la distancia entre filas. O sea, no puedo colocar una fila justo acá, sino debe existir una distancia entre filas para que la otra fila no le haga sombra. Y si hay un obstáculo, pues también saber la distancia para que ese obstáculo no le haga sombra a nuestra fila de paneles. ¿Listo? Y pues acá vemos errores comunes de instalación, ¿sí? Un panel que la misma estructura le hace sombra, este panel que le está haciendo sombra a este panel, no está aprovechando la trayectoria del día, esta estructura que es, digamos, toda esta parte le está haciendo sombra, esta fila o esta estructura le está haciendo sombra al de atrás, entonces no está aprovechando toda la radiación incidente en los paneles, y ya vimos que es crítico esa radiación. Si no, pues ¿para qué colocar un panel de 200 vatios si yo voy a producir 15 o puedo obtener 15? ¿Sí? Pues más bien coloco un panel más pequeñito y ya, y ahí me ahorré una buena plata. ¿Listo? Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay dudas o si es en términos generales claro. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Señor. Esa radiación no ¿cómo la miden? O sea, ¿toca con algún instrumento especial para esa radiación? ¿No? Sí, se llama piranómetro. Listo, con el listo. piranómetro se mide la radiación. Y digamos, esas mediciones uno tendría que ir haciéndolas, digamos, para calcular la radiación total del día, digamos, hora por hora. Sí, digamos que lo que uno hace es ir a una estación meteorológica que ya tienen esos datos, ¿sí? Entonces esas estaciones meteorológicas lo que hacen es promediarlos. Entonces le dicen a usted, su radiación promedio en el día fue de tantas horas de sol pico, ¿sí? Entonces usted ya sabe que tuvo 1000 vatios en 3 horas, en 4 horas, ¿sí? Pero hay otras estaciones que a uno sí le dan en la hora tal, ¿sí?
el promedio de radiación en la hora tal fue de tanto, el promedio de radiación a las 2 de la tarde fue de tanto, el promedio de radiación a las 3 de la tarde fue de tanto. Entonces uno ya podría, digamos que, graficar o modelar el comportamiento de la radiación y poder obtener un análisis un poco más detallado de la producción de un panel o de un campo solar. Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces, ¿qué les recomiendo? Que se lean. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, el módulo 1, bueno, perdón, la unidad 1 a la unidad número 4, ¿sí? A la unidad número 4. De aquí a, o sea, de hoy en 8 días, ¿listo? Para poder, digamos que avanzar en este tema, ¿sí? Esos documentos, esos módulos, pues le ayudarán a ustedes a tener como una, digamos que la lectura le ayudarán como a repasar lo que nosotros hemos visto acá de forma, digamos que general y práctica, ¿listo? Entonces les recomiendo que se lean esas 4 unidades. Y bueno, muchachos, muchas gracias por la clase y que tengan una feliz tarde, que almuercen.